Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes, a nombre de la directora general, doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, les damos la bienvenida a esta sesión general titulada Cardiopatía y Embarazo, a cargo de la doctora Laura Belmont Rojo. Bienvenida, doctora. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, vamos a avanzar rápidamente. Quiero iniciar con un caso clínico. Esta es una paciente de 32 años que se conoció en un primer embarazo, en donde se diagnosticó una estenosis aórtica severa. Se tuvo que llevar a reemplazo valvular durante este embarazo y la conocemos nuevamente por un segundo embarazo. La paciente llega ya con 19 semanas de gestación. La paciente suspende el anticoagulante cuando se entera que está embarazada y ya lleva varias semanas sin anticoagulante cuando la conocemos. Y el motivo de acudir a urgencias es disnea de esfuerzo que se incrementa con el decúbito, fatiga y edema intermitentes todos de miembros pélvicos. En la exploración física, la paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto y una tensión arterial de 110/70 y se escucha un soplo expulsivo aórtico que se irradia al cuello. Cuando evaluamos a la paciente con ecocardiograma, identificamos que los gradientes transvalvulares están incrementados. Los gradientes transvalvulares incrementados con un gradiente medio de la prótesis, que es el gradiente que se usa para evaluar la prótesis, que sugiere estenosis importante de la prótesis. Este es un caso que vemos habitualmente en el Instituto de Perinatología y es muy importante que sepamos evaluar el riesgo para la paciente y para el feto. La cardiopatía es cada vez más frecuente. Esto en parte está relacionado con el incremento de la morbilidad materna, con el incremento de la edad media materna en el primer embarazo y con el incremento de la supervivencia de los pacientes con enfermedades cardíacas, sobre todo los pacientes con cardiopatías congénitas. Esto ha hecho que a lo largo del mundo cada vez haya una tendencia mayor a que la cardiopatía más frecuente evaluada durante el embarazo sea la cardiopatía congénita. Los cambios fisiológicos del embarazo pueden llevar a descompensación de una enfermedad previa o a que se desenmascare una enfermedad cardíaca no diagnosticada hasta ese momento. Se considera en general que las complicaciones para los bebés en las pacientes con enfermedades del corazón llega hasta 25%, con una mortalidad neonatal que oscila entre el 1 y el 4%, el riesgo de complicaciones obstétricas de 17%, y un riesgo incrementado de cardiopatía para el feto que oscila entre un 3 y en los casos de enfermedades sindromáticas hasta 50%. Más o menos el 4% de los embarazos cursan con cardiopatía y la mortalidad para el grupo en general es 0.6%. Esto aplica sobre todo para los países de altos recursos y aunque parece una mortalidad baja, en realidad esta mortalidad es en promedio 100 veces mayor que para las pacientes que no tienen cardiopatía. Algo muy importante que tenemos que identificar es la razón de muerte materna, que para los países de altos recursos es tan baja como 12 por 100.000 nacidos vivos. Para los países de bajos recursos es tan alta como 239 muertas por 100.000 nacidos vivos y para México, dependiendo de la semana epidemiológica, va oscilando entre 22 y 26. Estamos a mitad de camino, pero es muy importante porque todas las actividades que realizamos contribuyen a mejorar la razón de muerte materna en nuestro medio. En general se considera que los resultados adversos para la mamá ocurren más o menos en el 16% de las pacientes, con un riesgo de arritmias más o menos de 10%, un riesgo de insuficiencia cardíaca que va entre 6 y 12%, un riesgo de complicaciones trombóticas de 6% y un riesgo de muerte que oscila entre 0.3 y 0.6%, como ya les había dicho. Sin embargo, esto es para el grupo total y dependiendo de la escala de riesgo en el que esté la paciente, obviamente hay algunas que tienen menos y otras que tienen más riesgo de mortalidad. Como les había dicho, el INPER se comporta como en los países de altos recursos, aunque vivimos en un país de medianos recursos y la principal cardiopatía que vemos aquí es la cardiopatía congénita. Es muy importante que nosotros tengamos conocimientos sólidos para atender a nuestras pacientes con cardiopatías congénitas.
Fue en 2018 la primera vez que se habló de un grupo multidisciplinario para tratar a las pacientes con enfermedad cardíaca y embarazo, y es muy importante que todos lo tengamos muy bien claro porque es gracias a esta organización que se ha visto una reducción de la mortalidad materna en las pacientes con cardiopatía y embarazo. El abordaje en estos casos implica desde la preconcepción estratificar el riesgo, pasando por el embarazo, en el que hay que individualizar muy bien el seguimiento que se le da a cada una de las pacientes dependiendo de la patología y del estado funcional en que se encuentre la paciente, la planeación muy clara de la resolución del embarazo, el tiempo y el lugar. Además, una monitorización estrecha en el posparto inmediato y una evaluación a largo plazo, porque la mayoría de estas pacientes, las pacientes con cardiopatías congénitas y las pacientes que cursan con trastornos hipertensivos del embarazo, tienen un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular a largo plazo, sobre todo enfermedad coronaria. El grupo multidisciplinario tiene como cuerpo principal al cardiólogo especialista en enfermedad cardíaca, a una enfermera especializada en el cuidado de pacientes cardiovasculares, un obstetra especialista también en esto y al anestesiólogo. Además de eso, hay mucha otra gente involucrada en la evaluación y seguimiento de estas pacientes, y eso incluye los neonatólogos, los materno-fetales, el apoyo social y psicológico por todo el estrés que implica para la paciente cursar con enfermedades cardíacas muchas veces no curables, el radiólogo e incluso el genetista. Ahora bien, todos los cambios cardiovasculares que ocurren durante el embarazo implican modificación del volumen de distribución, modificación de la absorción de los medicamentos por incremento del pH gástrico, aumento del aclaramiento hepático, aumento del aclaramiento renal. Todo esto se considera que da como resultado una modificación en las dosis que las pacientes requieren de medicamentos. Lo más probable es que las pacientes requieran incremento de dosis de medicamentos cardiovasculares y de otro tipo, sobre todo en el escenario de antiarrítmicos, de betabloqueadores, de antihipertensivos y de anticoagulantes. Además, siempre hay que considerar el incremento del riesgo trombótico en estas pacientes por modificación de los factores, incremento de los factores procoagulantes. Bien, es un gusto dar esta plática en el contexto de la publicación de las nuevas guías de cardiopatía y embarazo de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las más importantes, pero quiero recordarles las guías de la Sociedad Canadiense, que también están disponibles y son muy útiles. El grupo más grande de cardiopatía y embarazo en el mundo es el grupo ROPAC, que es el Grupo Europeo de Embarazo y Cardiopatía. Al momento lleva más de 5.700 pacientes enrolados de 2007 para acá. Ha involucrado a todos estos países, en todos estos continentes. Esto nos permite información muy valiosa y heterogénea que también nos deja aterrizar los resultados de estos análisis en nuestra población específica. Bueno, el incremento del gasto cardíaco de entre un 30 y 50%, con un 15% más en las pacientes con embarazos gemelares, es lo que implica que el embarazo sea un reto muy importante para el corazón sano, pero también para el corazón enfermo. Este incremento de volumen sobre todo es por incremento del volumen latido en la primera parte del embarazo y el incremento de la frecuencia cardíaca en la segunda parte del embarazo. Además, ocurre una reducción de las resistencias vasculares sistémicas de un 30 a 50% con su nadir en la semana 20 y un incremento progresivo de la 24 a la 26, con una tendencia a que las tensiones arteriales, que en su máximo disminuyen más o menos 10 milímetros de mercurio, tengan una tendencia al final del embarazo a regresar a los niveles previos al embarazo. La mayoría de las pacientes no incrementan la frecuencia cardíaca más allá de los 120 latidos por minuto, y ese es el punto de corte que recomiendan los expertos para considerar una evaluación cardiovascular ulterior, además de que ocurrieran algún otro tipo de señales de alarma que vamos a platicar un poco más adelante. Además de que disminuyen las resistencias vasculares periféricas, también disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. Esa es la razón por la que el cateterismo derecho para diagnóstico de hipertensión pulmonar no es posible durante el embarazo. Esta modificación de las resistencias vasculares pulmonares implicaría un falso en la medición y hay que esperar al menos 12 semanas después de que se termine el embarazo para poderlo realizar.
Entonces, además del 50% que ya incrementó el gasto cardíaco durante el embarazo, en el trabajo de parto todavía puede incrementar un 50 a 80% más. Y esta es la razón de que los principales resultados adversos maternos del embarazo ocurran al final del tercer trimestre y alrededor del trabajo de parto, sobre todo la primera semana a 14 días después de que ocurre la resolución del embarazo. Bien, es complejo el diagnóstico de falla cardíaca por la similitud entre los cambios cardiovasculares del embarazo y los síntomas de falla cardíaca, porque la disnea que ocurre en la falla cardíaca también ocurre hasta en el 80% de las pacientes con corazón sano. La ortopnea por efecto mecánico del útero, la vendopnea ocurre hasta el 70% de las pacientes, la taquicardia, como ya hemos platicado, y la sensación de palpitaciones, que es una cosa también muy importante por la que las pacientes consultan, la disnea paroxística nocturna, que ocurre en el 60%, y el síncope, que es un poco menos frecuente, pero que también es un factor confusor para el diagnóstico de falla cardíaca. De este lado les puse los datos de alarma que sugieren que los cambios cardiovasculares no son la única explicación de los síntomas de la paciente, ¿no? Cianosis, arritmia, ingurgitación yugular más de segundo grado, cualquier soplo diastólico, los soplos sistólicos que son grado 3 o 4, el edema persistente y por supuesto la evidencia de edema agudo pulmonar. Los ruidos cardíacos, los dos cambios más importantes son la presencia, y que puede ser persistente, de un tercer ruido cardíaco que también podemos encontrar intermitentemente y que obviamente también se confunde porque no podemos saber si ese tercer ruido es por falla cardíaca o solo por los cambios cardiovasculares del embarazo. El 4% de las pacientes pueden presentar además un cuarto ruido cardíaco que se considera no patológico. Finalmente, los soplos, hasta el 95% de las pacientes experimenta un soplo sistólico entre el foco aórtico y el foco pulmonar, que tiene características diferentes al de estenosis aórtica, pero que nos puede hacer confundir con estenosis aórtica. Y es válido que si escuchamos un soplo sistólico en el aórtico o el pulmonar, sobre todo de intensidad moderada a alta, consultemos a un cardiólogo para descartar enfermedad aórtica. También existe un soplo que puede escucharse en el trayecto de los vasos mamarios por incremento del flujo mamario. Los cambios en el electrocardiograma, sobre todo desviación del eje a la izquierda que no va más allá de 15 grados, la aparición de ondas Q en la cara inferior que no superan un tercio del voltaje de la onda R, el acortamiento del PR por incremento de la frecuencia cardíaca y el aplanamiento o inversión de la onda T, que es muy importante que consideremos antes de decidir si hay datos patológicos o no en el electrocardiograma. En el ecocardiograma, sobre todo un incremento del volumen telediastólico, el incremento del grosor de la pared que puede llevar a remodelado concéntrico o hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, pero además hay un incremento del volumen de la aurícula izquierda. Y esto incrementa la susceptibilidad de las pacientes a las arritmias cardíacas junto con el efecto de los estrógenos. Respecto al strain longitudinal global, que es una forma de diagnosticar de forma preclínica la insuficiencia cardíaca durante el embarazo, el strain tiene una tendencia al final del embarazo, como vemos aquí, aunque al principio tiene una tendencia a incrementar, al final del embarazo tiene una tendencia a disminuir para recuperarse en el puerperio, y es muy importante que lo consideremos cuando evaluamos a nuestras pacientes y que consideremos que esta modificación en la contractibilidad puede ser causa de falla cardíaca de función ventricular preservada en las pacientes con y sin cardiopatía, sobre todo las pacientes que tienen sobrecarga de volumen previa, como las pacientes con enfermedad renal crónica o las pacientes con preeclampsia. Además de que ocurre un incremento del gasto cardíaco, esto lleva a un incremento de los gradientes transvalvulares y a que las presiones que medimos por ecocardiograma de las prótesis valvulares incrementan. Esa es la razón por la que la paciente de nuestro caso clínico tenía incrementados los gradientes transvalvulares de sus prótesis aórticas, no porque la paciente tuviera un evento de trombosis. Entonces es muy importante que consideremos que los gradientes de las válvulas van a estar incrementados y que estos no son confiables cuando se evalúan durante el embarazo. Además de eso, la resonancia magnética, que es el estudio gold estándar para la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, para la fracción de expulsión del ventrículo derecho, se puede utilizar en los pacientes en los que se quieren medir los diámetros aórticos. Pues eso es lo más importante.
Bien, ahora respecto a los cambios de la guía previa, respecto a la guía recién publicada en 2025, unos cambios muy importantes están en los fármacos. Primeramente, en esta guía se incluye el celiprolol, que es un beta bloqueador que en un par de estudios ha demostrado disminuir el riesgo de dilatación y disección aórtica en los pacientes con enfermedades de la colágena. Además, ya sabíamos de previo el perfil de seguridad tan importante del beta bloqueador, sobre todo del metoprolol, en el peso bajo para la edad gestacional. En esta guía se agrega una evaluación ulterior en el que se ve cómo los beta bloqueadores, sobre todo los más liposolubles, son de mayor utilidad para el abordaje de las pacientes durante el embarazo. La digoxina es un medicamento que se considera sobre todo en las pacientes que tienen falla cardíaca, pero también fibrilación auricular. Los IECAS y los ARAS, que ya sabemos que están contraindicados durante el embarazo. Y unas cosas nuevas que se agregan aquí, sobre todo por falta de evidencia, los inhibidores directos de la renina, los SLGT2, están contraindicados durante el embarazo, pero esto es por falta de evidencia sobre teratogenicidad y por falta de estudios que apoyen su utilización. El diltiazem, que en la guía pasada y en algunos documentos de farmacología que se publicaron en este Inter estaba considerado como que se podía utilizar durante el embarazo, ha demostrado teratogenicidad en animales y en los estudios en humanos los resultados han sido contradictorios. Esa es la razón por la que de la guía pasada y algunos otros documentos previos se considera ahora contraindicado durante el embarazo. Las estatinas, aunque la pravastatina se ha visto que es segura a dosis bajas y se está evaluando como parte de los tratamientos potenciales para la prevención de preeclampsia, como han demostrado teratogenicidad en animales, pero no así en humanos, sigue en general contraindicada, aunque después de 2021 la FDA emitió un comunicado en el que no había una razón de peso para suspender estos medicamentos, sobre todo en las pacientes que los utilizan previamente por dislipidemia familiar o por enfermedad coronaria ya establecida. Además, hay unos estudios más recientes en los que se ha evaluado la eficacia de nifedipino contra la betalol en el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo y se ha visto que el que logra el mejor control en el menor tiempo es el nifedipino. Entonces, en lo previo habíamos privilegiado el uso de la betalol cuando existe disponible como la primera línea de tratamiento para la hipertensión en el embarazo. Sin embargo, esta guía recomienda como primera línea el uso de nifedipino. Además, el amlodipino ha demostrado seguridad, no teratogenicidad y la misma eficacia que el nifedipino. Entonces, en esta guía, aunque en lo pasado omitíamos el amlodipino durante el embarazo, ya se puede utilizar con buena eficacia y buena seguridad. Y finalmente, los anticoagulantes orales directos se han asociado a un riesgo incrementado de pérdida gestacional como otros anticoagulantes y los resultados de los estudios son controversiales y por esa falta de evidencia para su uso durante el embarazo actualmente no están recomendados, junto con el antiagregante ticagrelor también por falta de evidencia. Como ya les mencionaba, el ROPAC nos ha permitido hacer una infinidad de resoluciones y de conclusiones durante el embarazo. Este estudio nos ayudó a demostrar que hoy por hoy la arritmia más frecuente durante el embarazo es la fibrilación auricular, que incrementa conforme ha pasado el tiempo, pero también que se ve más a mayor edad materna. En estos escenarios, la cardioversión eléctrica, si no contamos con otro recurso, o si la paciente está inestable hemodinámicamente, o si, aunque la paciente tenga la tensión arterial bien y el lactato bien, el bebé está comprometido, es razonable hacer una cardioversión eléctrica con una sutil modificación. En vez de anterior y apical el parche, hay que ponerlo anterior y posterior para evitar que el voltaje se vaya directo al tejido mamario. Hay algunos pocos estudios en los que se ha visto que las pacientes que presentan taquicardia persistente durante el embarazo, más allá de 120 latidos por minuto persistentemente durante el embarazo, pueden hacer taquicardia, que digan miocardiopatía por taquicardia, y es importante que esas pacientes reciban beta bloqueador para el control de la frecuencia cardíaca.
Hay algunos metaanálisis en los que se ha demostrado que la warfarina en dosis bajas es segura durante el embarazo, y se los quise poner aquí como recordatorio porque la teratogenicidad cuando se usa menos de 5 miligramos baja más o menos de entre 8 y 12% a 0.4%, y por eso es que las guías nuevas tratan de privilegiar su uso en las pacientes de más alto riesgo. Quiero enseñarles este estudio, que es un estudio también recientemente publicado, es el ROPAC 3 2025, que evaluó solamente a pacientes con prótesis valvulares mecánicas y biológicas. Lo que hicieron ellos fue revisar los desenlaces de estas pacientes, y vemos aquí cómo los desenlaces son mayores en las pacientes en las que no se logra monitorizar el nivel de factor 10 activado cuando están utilizando heparina de bajo peso molecular. Otros predictores importantes de trombosis fueron la presencia de prótesis mecánicas mitrales, el índice de masa corporal elevado, y aquí como resultado se encontraron un riesgo trombótico de 9%, esto en 613 pacientes, un riesgo hemorrágico de 20%, un riesgo de mortalidad materna de 1% y de muerte fetal de hasta 27%. Es un estudio muy útil porque antes de esto solo teníamos varios estudios chiquitos en los que los resultados eran no concluyentes, y por eso es muy valioso este estudio. Los resultados fueron estadísticamente significativos, sobre todo para dos desenlaces, los eventos trombóticos y los eventos hemorrágicos, con una tendencia para los resultados fetales. Entonces, dividieron a los pacientes en 4 grupos: los que usaron solo antagonista de vitamina K todo el embarazo, los que utilizaron heparina de bajo peso molecular todo el embarazo, los que al inicio del embarazo hasta las 12 semanas usaron heparina no fraccionada y luego antagonista de la vitamina K, y los que al inicio del embarazo usaron heparina de bajo peso molecular y luego vitamina K. Y vemos aquí cómo los resultados son peores para los pacientes que usaron solo heparina de bajo peso molecular y los que usaron heparina no fraccionada más antagonistas de la vitamina K. Y para los bebecitos, naturalmente, como los heparinas de bajo peso molecular no atraviesan la barrera placentaria, estos son los anticoagulantes de mayor seguridad para los bebés. Entonces es muy importante esto porque gracias a eso la guía de 2025 recién publicada emite algunas recomendaciones muy importantes. Primero, si la paciente está usando anticoagulante en el contexto de una prótesis mecánica, se considera como una recomendación suspender la heparina 2 semanas antes del parto y dejarla con heparina no fraccionada, o sea, la de bajo peso molecular por no fraccionada. Eso es muy importante porque implica la monitorización de la bomba de heparina no fraccionada o de las dosis de heparina no fraccionada, que pueden ser complejas. Entonces necesitamos verificar si en nuestro medio es factible hacer esto. Y para las pacientes que estén utilizando heparina de bajo peso molecular por una indicación diferente a prótesis mecánica o a fibrilación auricular, no necesitamos hacer este puenteo, solamente podemos suspender la heparina de bajo peso molecular 24 horas de la resolución del embarazo. Y para las pacientes que estén además utilizando aspirina, suspenderla 4 días antes. Entonces, aquí vienen las recomendaciones. Se las dejo si le quieren tomar foto. Por cuestiones de tiempo no vamos a hablar más, pero es muy importante que quede claro que como los anticoagulantes que inhiben a la vitamina K tienen alto riesgo de teratogénesis, si la warfarina no se usa a menos de 5 miligramos al día o la cenocumarina a menos de 2 miligramos al día, lo mejor es que la paciente use heparina no fraccionada durante todo el embarazo. Si la paciente puede usar menos de esa dosis y tiene una prótesis mecánica, que son las de más riesgo trombótico, podríamos dejarlas con acenocumarina a menos de 2 miligramos al día o con warfarina incluso desde el primer trimestre. También esta guía emite algunas recomendaciones sobre tromboprofilaxis basadas en algunos estudios de buen peso estadístico, y por eso decidí ponérselas, sobre todo si han tenido trombosis no provocada previa, trombosis asociada al tratamiento hormonal, alteraciones de los factores de la coagulación. Es válido el uso de tromboprofilaxis antes y después del parto, y aquí están las indicaciones específicas.
Quiero pasar ya a la clasificación nueva de la OMS. Si ustedes recuerdan, esta clasificación se creó en el 2007 y desde entonces se llamó clasificación de la OMS. En 2016 se validó usando la Corte de ROPAC y desde entonces se llama OMS modificada, y ahora con estas nuevas guías se llama OMS modificada 2.0. Aquí les señalé las diferencias entre la guía pasada y la guía nueva, que aquí ya nos habla de las pacientes que requieren marcapasos, que antes estaban como no clasificadas. Además incluye las pacientes con QT largo, las pacientes con taquicardia ventricular estable, que aquí quedarían como 2-3, y las pacientes con síndrome de Brugada. El QT largo y el Brugada que no ha tenido complicaciones, o sea, no arritmias ventriculares, no muerte súbita, entonces queda como 2-3, y si ha tenido alguna de estas, queda como OMS 3. Incluye también además la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía del ventrículo izquierdo no dilatada, vamos a decir, que si tiene FEBI de más de 45 queda como 2-3, pero si la FEBI es menor a eso ya queda como OMS 3. Además, la guía pasada privilegiaba sobre todo la estratificación del riesgo en cardiopatías congénitas, y esta tiene modificaciones muy interesantes de cardiopatía adquirida. Y aquí, por ejemplo, también una modificación es la anomalía de Epstein, que antes, si nosotros teníamos una anomalía de Epstein con cianosis, entonces la clasificábamos como OMS 3, y ahora la anomalía de Epstein, si no tiene insuficiencia tricuspidia severa, se clasifica como 2-3, y antes la clasificábamos como insuficiencia tricuspidia severa en OMS 2-3. Ese es el cambio que hubo de la guía previa a esta guía. Además, para la aortopatía, todas las aortas de menos de 40 milímetros quedan como OMS 1. Las prótesis valvulares mecánicas siempre nos ha quedado claro que son OMS 3, pero había un vacío sobre las prótesis biológicas, que ya se agrega aquí que esas pacientes quedan como OMS 2-3. Y además los síndromes de Marfan con instrumentación previa de la aorta quedan como OMS 3 si el diámetro de la aorta es estable, y quedan como OMS 4 si el diámetro de la aorta no es estable. El OMS 3 para la estenosis aórtica queda técnicamente igual. La estenosis aórtica severa asintomática es OMS 3 y la estenosis aórtica severa sintomática queda como OMS 4. La enfermedad coronaria, que no estaba agregada en la clasificación previa, cualquier paciente que haya tenido un infarto previo queda como OMS 3 independientemente de cómo se haya mantenido la función ventricular. Y otra cosa muy importante es, en lo previo no se había reconocido en los resultados adversos el incremento que implica para los países de medianos recursos los resultados adversos maternos. Entonces esta guía hace un reconocimiento de que los resultados adversos maternos son mayores comparado con los que se habían visto en la guía previa, obviamente porque aquí ya están haciendo un promedio entre los resultados adversos en los países de altos recursos y los países de medianos recursos. Entonces el OMS 1 ya no queda de 1 a 5, sino entre 3 y 9%, el OMS 2 entre 7 y 21%, el OMS 3 entre 12 y 17, 21 a 28 para OMS 3 completo, y los mayores resultados adversos para OMS 4. Otra cosa que hace esta guía, que no hizo la guía previa, obviamente porque el estudio de CARPREX se publicó en 2019, es que en esta estratificación de riesgo, aunque ya lo veníamos platicando desde mucho tiempo antes, forzosamente hay que agregar el grupo de CARPREG para poder estratificar mejor el riesgo. Y aquí está la grafiquita que nos permite verlo. Independientemente del grupo OMS en el que estemos, si al OMS le agregamos el CARPREG, eso mejora la estratificación del riesgo y nos permite ver cómo se incrementa el riesgo cuando se suma una escala de CARPREG alta. Bien, entonces este apartado de la guía lo que trata de hacer es decirnos cómo vamos a seguir a las pacientes. Sin embargo, quiero que tomen esto con mucha reserva cuando revisen la guía, porque no podemos tratar a las pacientes de nuestro medio de este modo. Eso es porque los resultados adversos en nuestro medio son mucho mayores. ¿Hasta cuánto? Hasta 20% para el OMS 1, comparado con el 9% máximo que se ha dado al riesgo en
incluso en este nuevo escenario. No hay que olvidar siempre tratar de identificar los factores independientes de resultados adversos, que les pongo aquí los de las mamás y los de los bebés, y otros factores independientes de resultados adversos muy importantes son la historia de falla cardíaca y la historia de arritmias, porque como vemos aquí, independientemente del grupo de OMS que tengas, si tuviste falla o tuviste FA antes, aumenta mucho tu riesgo de volver a tener esos desenlaces. Una cosa más que es muy importante y que la guía pasada previa no lo tenía, es que dependiendo del tipo de patología que tenga la paciente, pueden tener un riesgo alto, moderado, bajo o sin riesgo de incremento de la transmisión de cardiopatía al bebé. Esto se tiene que considerar muy bien en la asesoría preconcepcional, incluso en las pacientes que van a estudios de fertilización asistida, Entonces, hasta donde vamos, es muy importante que todas las pacientes con enfermedad cardíaca o aórtica tengan al menos un electrocardiograma, un ecocardiograma. Algunas pacientes van a necesitar prueba de esfuerzo, sobre todo las pacientes en las que haya que objetivizar la clase funcional, porque como ustedes vieron y ya platicamos, es difícil que podamos decidir objetivamente la clase funcional, y para eso es la prueba de esfuerzo. Algunos van a necesitar tomografía o resonancia magnética. Quiero mencionarles rápidamente esto. A pesar de que se considera que los protocolos actuales en general son de muy baja radiación para la mamá y para el bebé, hay estudios claros en los que se ha visto incremento del riesgo de cáncer pulmonar en las mamás, incremento de otros tipos de cáncer y malformaciones para los bebés, y por eso es muy importante que la dosis de radiación sea menor a 50 miligrados y que los estudios se traten de hacer después de la semana 12. El test de ejercicio cardiopulmonar para que predica buenos resultados a largo plazo durante el embarazo, más de 150 de frecuencia cardíaca durante el test, o más de 25 mililitros kilogramo minuto de VO2 predicen buenos resultados. Entonces, el objetivo de la consulta de atención preconcepcional es establecer los riesgos para la mamá y para el bebé, en qué momento va a haber necesidad de interrupción del embarazo, establecer la periodicidad de seguimiento, el tiempo y lugar de resolución, y más o menos como cronológicamente en la preconcepción lo más importante es el ajuste de los medicamentos, establecer el riesgo y la anticoncepción de alta eficacia. Durante el embarazo, lo que ya hemos platicado, todo el equipo tiene que cuidar a la paciente, el seguimiento con ecocardiograma y planear muy bien la resolución. Durante la resolución, privilegiar el parto en la mayor cantidad de las pacientes que tengan cardiopatía estable. A largo plazo, identificar los factores de riesgo de resultados adversos, sobre todo de enfermedad coronaria en el mediano y el largo plazo. Cuando el embarazo se termina de forma inmediata, es muy importante la vigilancia, dependiendo de la patología, hasta 7 días después del embarazo intrahospitalario para las patologías de más alto riesgo, a fin de identificar las complicaciones, ¿no? Hay otros factores de complicaciones, hay que considerarlos todos, pero aquí quiero que vean los marcadores de daño cardíaco. Los marcadores de daño cardíaco son predictores de resultados adversos gracias a estos estudios muy importantes que, aunque ya son viejitos, quiero que recuerden muy bien. El NT-proBNP y el BNP se han evaluado a partir de la semana 20, y en estos estudios se ha identificado como un BNP, que es el que medimos aquí en el INPER, de menos de 100 picogramos evaluado en la semana 20, tiene un buen valor predictivo negativo para falla cardíaca en el resto del embarazo. Y asimismo para el NT-proBNP. Un NT-proBNP menor de 128 picogramos predice un alto valor predictivo negativo para falla cardíaca en el resto del embarazo, y es muy importante que lo utilicemos cuando tengamos la duda en la estratificación del riesgo o cuando vemos a la paciente en el seguimiento, sobre todo a partir de la semana 20. Aquí vemos cómo las pacientes que tuvieron un NT-proBNP de menos de 100, ninguna tuvo resultados adversos maternos, y por eso es que es muy importante que lo utilicemos. Aunque esta guía nueva dice que hay que estratificar el riesgo con todo lo que tengamos, no hay ningún apartado en el que incluya a SAHARA. SAHARA es el score que se validó correctamente con un área bajo la curva muy similar a la de los otros dos estudios, pero que se utiliza solamente para cardiopatías congénitas. Ahora bien, este es el estudio con el que se validó la escala de la OMS. Quiero que lo veamos muy rápidamente. Es un estudio que incluye una buena cantidad de pacientes en riesgo moderado y riesgo alto. Aquí vemos cómo los principales resultados adversos son sobre todo falla cardíaca y arritmias, y eso es en lo que tenemos que tener sobre todo centrada nuestra atención.
Pero otra cosa muy importante que se vio en este estudio es cómo en los países de medianos recursos los resultados adversos son mucho mayores que en los pacientes que viven en países de altos recursos. Esa es la razón por la que no podemos aplicar ni la guía pasada ni esta nueva guía a nuestro medio, porque fíjense aquí, los países de medianos recursos tienen un porcentaje de desenlaces adversos mucho mayor. Y aquí vemos cómo esto se pone todavía peor si comparamos los pacientes de cardiopatía adquirida con cardiopatía congénita. Entonces, por eso es muy importante que tengamos conocimientos sólidos de cardiopatías congénitas, todos los que nos dedicamos a ver embarazo y cardiopatía. Este es el estudio de Carpreg, y de aquí quiero que vean cómo, aunque los resultados adversos maternos son sobre todo en la primera semana, hasta las 12 semanas y hasta las 24 semanas siguen presentándose resultados adversos cardiovasculares maternos. Por eso no podemos dar de alta a las pacientes después de que se van de alta del hospital. Las tenemos que ver al menos 12 semanas después para lograr identificar estos resultados adversos oportunamente. Ahora, sobre la resolución del embarazo, hay un cambio también muy importante de la guía pasada a esta guía. Y en el pasado se consideró la posibilidad de que una resolución temprana del embarazo, considerando 37 semanas de gestación, pudiera beneficiar a algunas pacientes. En esta guía ya ha quedado muy bien claro que no es necesario que haya una resolución temprana del embarazo tan joven como 37 semanas. Entonces eso está muy bien claro ahora. Y otra cosa que se había recomendado previamente en algunos textos, es una recomendación de experto sin ningún estudio de fuerza estadística que lo apoyara, de resolver las pacientes con hipertensión pulmonar en la semana 34. Esta guía no habla nada al respecto y habrá que hacer una discusión individualizada de cada paciente para decidir si las pacientes con hipertensión pulmonar se van a resolver prematuramente o no. Solamente existe una indicación absoluta de interrupción del embarazo, que es la hipertensión pulmonar severa, y obviamente la falla cardíaca descompensada que no responde a tratamiento. Esa es otra indicación de resolver el embarazo en cualquier momento del embarazo. Y la resolución abdominal viene aquí. Son todos estos los casos, con el bemol de que en el pasado se recomendaba la resolución abdominal en la mayoría de los pacientes que usan anticoagulantes orales, pero ahora hay un apartado, como ya platicamos. El puenteo a la heparina no fraccionada y una vida media más corta nos permite que estas pacientes se puedan resolver por parto. Sin embargo, hay que considerar que el metabolismo de los anticoagulantes es mucho más lento en el feto. Entonces es muy importante que el anticoagulante se suspenda oportunamente. Pues finalmente es muy importante que recordemos cómo están modificados los riesgos cardiovasculares para las pacientes con enfermedad cardíaca, como antes de que las pacientes se vayan de alta es muy importante que tengan una anticoncepción de alta eficacia o una anticoncepción definitiva para las pacientes de más alto riesgo. Y pues finalmente el embarazo es un reto muy importante para las pacientes sanas y todavía más para las pacientes con enfermedad cardíaca. La estratificación del riesgo debe hacerse en todas las pacientes e idealmente debe hacerse antes de que inicie el embarazo, a fin de poder corregir todas las patologías que tengan indicación de corrección, que permitan que la paciente baje un escalón o más de riesgo y así la paciente pueda entrar al embarazo con menos posibilidades de complicaciones. La escala de la OMS modificada 2.0 ha sufrido modificaciones. Es muy importante que la utilicemos, que a esta sumemos el Carpreg y todos los demás factores independientes de resultados adversos, porque eso nos va a ayudar a mejorar la estratificación. La resolución abdominal del embarazo no está indicada antes de las 37 semanas del embarazo y hay que individualizar muy bien cada caso. La anticoagulación en prótesis mecánicas y en fibrilación auricular, si usamos warfarina menos de 5 miligramos o acenocumarina de menos 2 miligramos, se puede utilizar incluso en el primer trimestre del embarazo, que esa es su única indicación. El resto de las pacientes se tienen que llevar anticoagulación con heparina no fraccionada, como hacemos hoy día. El puerperio es un tiempo en el que ocurren hasta el 50% de los resultados adversos cardiovasculares maternos. Aunque el más importante es falla cardíaca y arritmias, hay otros resultados adversos cardiovasculares, dentro de los que están los eventos trombóticos, sea TBP, sea TEP, también el ataque isquémico transitorio, el evento vascular cerebral, la tromboembolia pulmonar, la endocarditis, la disección aórtica. Todos esos son resultados adversos cardiovasculares que ocurren con mucho menos frecuencia, la trombosis valvular
es muy importante que los consideremos, aunque los más importantes son la falla cardíaca y las arritmias. Entonces, finalmente, las pacientes tienen que seguirse entre 48 horas hasta 6 días hospitalariamente y hasta 12 semanas en la consulta externa. Y la instalación de un método anticonceptivo de alta eficacia es muy importante porque puede cambiar la vida de la paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.